El poder del perdón. Cómo liberarte del rencor y vivir en paz. ¿Alguna vez has sentido que el peso del rencor te impide avanzar? ¿Has experimentado cómo un recuerdo doloroso regresa una y otra vez a tu mente, robándote la paz? ¿Te has preguntado si es posible perdonar cuando la herida parece demasiado profunda? Si tu corazón resuena con estas preguntas, has llegado al lugar correcto. Reconozco que perdonar no es fácil. Cuando alguien nos lastima, nuestro primer instinto es protegernos, alejarnos, incluso devolver el dolor. Sentimos que el rencor es como un escudo que nos protege, pero en realidad es una prisión que nos mantiene atados al pasado. Nuestra mente repite constantemente la ofensa, y nuestro corazón se endurece cada día un poco más. Quizás estás aquí porque cargas con el peso de una traición que jamás esperaste, o porque las palabras hirientes de alguien cercano siguen resonando en tu interior. Tal vez luchas con perdonarte a ti mismo por errores del pasado. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que no estás solo en este camino difícil, y que hay esperanza más allá del dolor que ahora sientes. La buena noticia es que Dios no solo nos llama a perdonar, sino que nos da el poder para hacerlo. El perdón que parece imposible desde nuestra perspectiva humana, se vuelve posible cuando lo vemos desde la perspectiva divina. Dios promete darnos la fuerza para soltar las cadenas del rencor y experimentar una libertad que transforma nuestra vida por completo. En Colosenses 3, encontramos estas palabras poderosas. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este versículo nos recuerda que el perdón no es opcional para el creyente. Es el reflejo natural de quienes hemos sido perdonados primero por Dios. El perdón que ofrecemos a otros es apenas un eco del inmenso perdón que hemos recibido. La verdad fundamental que debemos comprender es que el perdón no es tanto por el otro como por nosotros mismos. Cuando perdonamos, no estamos haciendo un favor al ofensor, estamos liberándonos de una carga que nunca fuimos diseñados para llevar. El perdón es el camino hacia nuestra propia sanidad. Quizás estás pensando, pero ¿cómo puedo perdonar algo que me ha causado tanto dolor? ¿No es eso ignorar la injusticia? Entiendo esa inquietud. El perdón no significa justificar lo injustificable, ni olvidar lo inolvidable. No significa restaurar automáticamente la confianza, ni regresar a relaciones tóxicas. El perdón es una decisión diaria de entregar a Dios nuestra justicia, nuestro dolor y nuestro derecho a la venganza. Oremos juntos. Padre Celestial, reconocemos que el perdón verdadero solo es posible a través de tu poder. Hoy entregamos en tus manos las heridas que hemos guardado, los nombres que nos cuesta pronunciar con amor, y los recuerdos que aún nos duelen. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que hoy des el primer paso hacia la libertad que viene con el perdón. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con el mismo rencor que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: elijo perdonar y ser libre como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Enseñanza 1. Perdonar es liberar prisioneros y descubrir que el prisionero eras tú. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14-15. Imagina que cargas una pesada mochila llena de piedras mientras caminas por un desierto bajo el sol abrasador. Cada piedra tiene grabado un nombre, una fecha, un recuerdo doloroso. Con cada paso, la mochila se hace más pesada, tus hombros duelen, tu espalda se curva y tu avance se hace cada vez más lento. Personas a tu alrededor te sugieren que vacíes la mochila, pero tú te resistes. Esas piedras representan ofensas que no merecen ser olvidadas. Entonces, un día comprendes que la única persona sufriendo por el peso de esas piedras eres tú. El perdón es el acto valiente de abrir esa mochila y liberar cada piedra, una por una, no porque las ofensas no importaran, sino porque tu libertad importa más. Cuando Jesús nos dice: si perdonan a otros sus ofensas,
nos está invitando a una decisión consciente. El perdón no es un sentimiento espontáneo, es una elección deliberada, es un acto de voluntad antes que una emoción. Notemos que no dice cuando sientan ganas de perdonar o cuando la ofensa ya no duela. El perdón es una decisión que tomamos incluso cuando el dolor sigue presente. La segunda parte del versículo, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, nos sugiere una transacción comercial con Dios, como si nuestro perdón comprara el suyo. Lo que Jesús nos revela es una conexión profunda entre nuestra disposición a perdonar y nuestra capacidad para recibir el perdón divino. No es que Dios se niegue a perdonarnos, sino que un corazón cerrado al perdón hacia otros también está cerrado para recibir el perdón de Dios. Es como intentar llenar de agua un puño cerrado. No es que el agua no esté disponible, sino que la postura cerrada impide recibirla. José en Egipto nos ofrece uno de los ejemplos más poderosos de perdón en las Escrituras. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones humanas para albergar resentimiento. Después de años de sufrimiento, cuando finalmente tuvo a sus hermanos a su merced durante la hambruna, José no usó su poder para vengarse. En Génesis 50:20, José pronuncia palabras que transforman la narrativa de su vida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José no solo perdonó, reinterpretó su dolor a través de los ojos de la providencia divina, encontrando propósito incluso en el sufrimiento. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Comienza identificando a una persona hacia quien guardas resentimiento. Quizás es alguien que traicionó tu confianza, habló mal de ti, o te abandonó cuando más lo necesitabas. En lugar de concentrarte en la ofensa, pregúntate, ¿qué está costándome este resentimiento? ¿Cómo está afectando mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás? Reconoce que perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, sino que eliges no permitir que esa ofensa siga determinando tu presente y tu futuro. Te propongo un ejercicio. Toma una hoja de papel y escribe el nombre de esa persona y la ofensa que te causó. Luego, ora específicamente por esa persona, pidiendo bendiciones para su vida. Finalmente, rompe el papel como símbolo de tu decisión de liberar esa ofensa. Este no es un ejercicio que se hace una sola vez. El perdón profundo a menudo requiere repetir este proceso, muchas veces, hasta que la libertad sea completa. Recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro. No es un regalo para quien te hirió, sino un regalo que te das a ti mismo. Enseñanza 2. El perdón como reflejo del amor divino. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Imagina un espejo perfecto colocado frente a la luz más pura que existe. Cada rayo que toca su superficie no es absorbido, sino reflejado con precisión exacta hacia el exterior. Ese espejo no genera luz propia, pero cualquiera que lo mire ve la luz en toda su intensidad y belleza. Cuando perdonamos, somos como ese espejo. No generamos perdón de nuestra propia naturaleza caída, sino que reflejamos el perdón divino que hemos recibido abundantemente. Cada acto de perdón que ofrecemos es un testimonio silencioso, pero poderoso del perdón transformador de Cristo que opera en nuestras vidas. Al examinar este versículo, vemos que Pablo comienza con «Sean bondadosos y compasivos». La bondad y la compasión son el terreno fértil donde crece el perdón. Sin compasión, el perdón se vuelve apenas un ejercicio de voluntad, un acto frío y calculado. La compasión nos permite ver al ofensor no solo a través del lente de su ofensa, sino a través del lente de su humanidad quebrantada. Nos ayuda a recordar que detrás de cada acto hiriente hay una persona herida y que nuestro enemigo es también amado por Dios. La frase «así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo» establece un estándar extraordinario. El perdón que recibimos de Dios no es parcial, no es condicional, no está acompañado de reproches constantes. Es completo y transformador. Así como, nos recuerda que nuestro perdón hacia otros debe aspirar a reflejar las cualidades del perdón divino. Generoso, costoso, liberador.
No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque hemos sido perdonados sin merecerlo. David nos ofrece un ejemplo notable de perdón en su relación con Saúl. A pesar de que Saúl buscaba matarlo por pura envidia, David tuvo múltiples oportunidades de venganza y las rechazó todas. En 1 de Samuel 24, 10 al 12, cuando David corta el borde del manto de Saúl en la cueva, pero se niega a hacerle daño, declara: «Hoy mismo has visto que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva. Algunos me instaron a matarte, pero yo te perdoné la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo». David eligió dejar la justicia en manos de Dios y no convertirse en verdugo de su enemigo. Su capacidad de ver a Saúl como el ungido del Señor, incluso en medio de la persecución, revela un corazón que había comprendido el valor de cada persona ante los ojos de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida diaria? Cuando te encuentres luchando por perdonar a alguien, comienza recordando momentos específicos en que has recibido perdón de Dios y de otras personas. Toma unos minutos para escribir 3 ocasiones en que has sido perdonado sin merecerlo. Reconoce la gratitud que surge al recordar esos momentos. Luego, desde ese lugar de gratitud, contempla la situación que necesitas perdonar. Pregúntate: ¿cómo podría reflejar hacia esta persona el mismo perdón que he recibido? Te propongo este ejercicio. Durante una semana, cada noche antes de dormir, repite esta oración por la persona que te ha herido. Señor, te doy gracias porque me has perdonado completamente en Cristo. Te pido que bendigas a nombre de la persona y que le muestres tu amor. Ayúdame a verle como tú le ves, más allá de la ofensa que me causó. Observa cómo esta práctica diaria comienza a transformar tu corazón. Recuerda, perdonar no es ignorar la justicia, sino confiarla a manos perfectas mientras nosotros elegimos el camino del amor. Enseñanza 3. El perdón y la sanidad interior. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Imagina un jardín hermoso con plantas exuberantes y flores radiantes en la superficie, pero debajo, ocultas a la vista, hay raíces que se entrelazan con objetos extraños enterrados hace tiempo. Viejas herramientas oxidadas, escombros olvidados, venenos que lentamente se filtran en la tierra. El jardinero que solo atiende la superficie puede mantener una belleza aparente por un tiempo, pero eventualmente lo que está enterrado afectará lo que crece arriba. Nuestra vida espiritual y emocional funciona de manera similar. El perdón no es solo soltar ofensas recientes, es también un proceso de excavación valiente, donde permitimos que Dios saque a la luz aquello que hemos enterrado. El dolor, la vergüenza, la culpa, las heridas que ni siquiera reconocíamos. Solo cuando éstas son expuestas a la luz sanadora de Dios, podemos experimentar verdadera libertad. Al examinar este proverbio, vemos 2 caminos contrastantes. El que encubre su pecado nos habla de la tendencia humana a ocultar, justificar o negar nuestras faltas. Esta ocultación no se refiere solo a esconder nuestros errores de los demás, sino también de nosotros mismos. Muchas veces, el mayor autoengaño consiste en negarnos a ver nuestras propias heridas y resentimientos. El resultado de este encubrimiento es claro: no prosperará. La prosperidad aquí no se refiere principalmente a bienes materiales, sino a la plenitud de vida que Dios desea para nosotros: paz interior, relaciones saludables, crecimiento espiritual. El contraste es revelador. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión honesta ante Dios y, cuando es apropiado, ante otros, crea el espacio necesario para que la misericordia divina fluya. Confesar es llamar a las cosas por su nombre, es decir, estoy herido y he permitido que esta herida se convierta en resentimiento, o me siento traicionado y no he querido perdonar. Este reconocimiento honesto es el primer paso hacia la libertad. El rey David nos proporciona un ejemplo poderoso de este principio en su respuesta al pecado con Betsabé. Después de un tiempo intentando ocultar su transgresión, David es confrontado por el profeta Natán. En 2 de Samuel 12, 1-13, vemos cómo Natán usa una parábola para ayudar a David a ver su propio pecado con claridad. La respuesta de David es inmediata: he pecado contra el Señor.
Esta confesión simple pero profunda abre la puerta al perdón divino. Más tarde, en el Salmo 51, David articula su arrepentimiento con palabras que han resonado a través de los siglos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David entendió que el camino hacia la restauración pasa por la honestidad radical acerca de nuestro quebrantamiento. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? Comienza realizando un inventario del corazón. Dedica tiempo a orar pidiendo que el Espíritu Santo te revele áreas donde has enterrado dolor, resentimiento o culpa. Pregúntate, ¿hay personas a quienes no he perdonado completamente? ¿Hay situaciones donde sigo reviviendo la ofensa? Al mismo tiempo, considera, ¿hay personas a quienes he herido y necesito pedir perdón? ¿He estado evitando esta responsabilidad? Te propongo este ejercicio. Crea un diario de perdón donde puedas escribir con total honestidad sobre tus luchas con el perdón. Cada día, escribe una carta que no enviarás dirigida a la persona que te ha herido o a quien has herido. Expresa tus sentimientos sin filtros, pero concluye cada carta con una oración específica pidiendo la gracia para perdonar o para humillarte y buscar reconciliación. Con el tiempo, observarás cómo este proceso de honestidad va transformando tu corazón. Recuerda, la sanidad no ocurre en la oscuridad del secreto, sino en la luz valiente de la verdad. Enseñanza 4. El perdón como proceso continuo. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Mateo 18, 21, 22. Imagina un río cuyo cauce ha sido bloqueado por una represa de troncos, rocas y escombros acumulados durante años. Un día decides liberar ese río. No basta con quitar una sola piedra o un solo tronco. Es un trabajo persistente que requiere volver una y otra vez a remover obstáculos. Algunos se quitan fácilmente, otros requieren herramientas especiales, tiempo y ayuda. Cuando crees haber terminado, descubres que la corriente misma trae nuevos escombros que necesitan ser removidos. El perdón funciona de manera similar. No es un evento único, sino un proceso continuo de limpieza interior, donde cada capa removida revela otra más profunda que también necesita atención. La liberación completa del flujo de amor y paz en nuestra vida requiere una decisión renovada cada día. Cuando examinamos este pasaje, vemos a Pedro acercándose a Jesús con lo que él consideraba una propuesta generosa: perdonar hasta 7 veces. En la tradición rabínica de aquel tiempo, perdonar 3 veces ya se consideraba suficiente. Pedro, pensando que estaba siendo extraordinariamente misericordioso, duplica esa cifra y añade uno más. Está buscando un límite definido, una regla clara que le diga: hasta aquí llega tu responsabilidad de perdonar. La respuesta de Jesús es revolucionaria. 70 veces 7 o 490 veces en términos matemáticos. Pero Cristo no está estableciendo simplemente un nuevo límite numérico. Está aboliendo la idea misma de contabilizar el perdón. El número mencionado representa una cantidad prácticamente imposible de rastrear. Nadie llevaría una lista hasta 490. Jesús está diciendo: deja de contar, Pedro. El perdón en mi reino no funciona con calculadora. José, hijo de Jacob, nos brinda un ejemplo extraordinario de perdón continuo. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, José recorre un largo camino hacia el perdón. En Génesis 45, cuando finalmente se revela a sus hermanos, les dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este parece un momento de perdón completo, pero la historia continúa. En Génesis 50, después de la muerte de Jacob, los hermanos temen que José ahora tome venganza, sugiriendo que su perdón anterior podría haber sido condicional o temporal. José llora al escuchar esto y reafirma su perdón. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta secuencia nos muestra que incluso para José, el perdón no fue un evento único, sino un compromiso sostenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Reconoce que el perdón profundo
raramente ocurre de una sola vez, especialmente cuando la herida es grave. No te desanimes si descubres que necesitas perdonar la misma ofensa múltiples veces. Cada vez que el recuerdo doloroso regresa y sientes que la herida se reabre, es una nueva oportunidad para ejercitar tu decisión de perdonar. Con el tiempo, notarás que, aunque el recuerdo permanece, su poder para causarte dolor disminuye. Te propongo este ejercicio práctico. Identifica una ofensa recurrente o una relación donde el perdón parece particularmente difícil. Cada mañana durante un mes, antes de comenzar tus actividades diarias, declara en voz alta: hoy elijo nuevamente perdonar a nombre por ofensa específica. No porque lo merezca, sino porque elijo la libertad que viene con el perdón. Lleva un pequeño diario donde anotes cómo va cambiando tu perspectiva a lo largo de este mes de práctica constante. Recuerda, el perdón no siempre es un evento, a menudo es un camino. Lo importante no es la velocidad con que lo recorres, sino la dirección hacia la que avanzas cada día. Enseñanza 5. El perdón y las relaciones restauradas. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23-24. Imagina dos orillas separadas por un río caudaloso. En una orilla estás tú, en la otra está la persona con quien tienes un conflicto. Ambos pueden permanecer en sus respectivas orillas, gritándose acusaciones a través del agua, o incluso dándose la espalda en silencio resentido. El perdón es como construir la primera mitad del puente desde tu orilla. Extiendes los materiales, colocas las vigas, avanzas sobre aguas turbulentas. Pero para que el puente sea completo y la relación verdaderamente restaurada, la otra persona necesita construir su parte también. No siempre ocurrirá y no siempre debe ocurrir, pero cuando ambas partes participan en la construcción, se produce un milagro. El espacio que antes separaba se convierte en el lugar donde ocurre el reencuentro. Este pasaje de las enseñanzas de Jesús es revolucionario porque invierte nuestro entendimiento habitual. Comúnmente pensamos que quien ofende debe buscar el perdón, pero Jesús dice: si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, colocando la responsabilidad en nosotros, incluso cuando nos sentimos como la parte ofendida. Jesús eleva la reconciliación a un nivel tan importante que incluso los actos religiosos deben esperar. Deja tu ofrenda allí delante del altar, nos muestra que para Dios, las relaciones saludables tienen prioridad sobre los rituales religiosos. La frase "ve primero y reconcíliate" nos enseña que la iniciativa es parte esencial del perdón. No esperamos pasivamente a que el otro venga, damos el primer paso, abrimos la puerta, tendemos la mano. Esta actitud refleja el corazón del Padre Celestial, quien no esperó a que la humanidad caída lo buscara, sino que envió a su Hijo en una misión de reconciliación. Los hermanos Jacob y Esaú nos proporcionan un ejemplo poderoso de reconciliación después de una grave ruptura. En Génesis 27, Jacob engaña a su padre Isaac para robar la bendición destinada a Esaú, provocando un odio tan intenso que Esaú planea matarlo. Jacob huye y permanece separado de su hermano durante décadas. En Génesis 32-33, vemos el proceso de reconciliación. Jacob, temiendo aún por su vida, envía regalos por delante, pero luego decide enfrentar personalmente a su hermano. El encuentro es sorprendente. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Esta escena conmovedora muestra la posibilidad de restauración, incluso después de las peores traiciones familiares. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Primero, reconoce que el perdón y la reconciliación no son lo mismo. El perdón es una decisión unilateral que puedes tomar independientemente de la respuesta del otro. La reconciliación, en cambio, es un proceso bilateral que requiere participación de ambas partes. Hay situaciones donde el perdón es posible y necesario, pero la reconciliación puede no ser sabia o segura, como en casos de abuso continuo o cuando la otra persona no reconoce el daño causado. Cuando la reconciliación es apropiada, considera estos pasos. 1. Examina honestamente tu contribución al conflicto.
2. Busca el momento y lugar adecuados para una conversación. 3. Usa lenguaje que exprese tus sentimientos sin acusar. Me sentí herido cuando. En lugar de, tú me heriste. 4. Escucha activamente la perspectiva del otro. Y 5. Establece juntos cómo será la relación hacia adelante. Te propongo este ejercicio. Identifica una relación en tu vida que necesite restauración. Escribe una carta que no enviarás inmediatamente donde expreses 3 cosas. Lo que aprecias de esa persona, cómo te has sentido herido y cómo imaginas que podría ser una relación sanada. Ora sobre esta carta durante una semana. Si sientes que Dios te da paz para proceder, busca un encuentro personal donde puedas compartir estos sentimientos con humildad y apertura. Recuerda, la reconciliación no siempre significa volver a lo que era antes. A veces significa crear algo nuevo y potencialmente más profundo a partir de las piezas rotas. Enseñanza 6. El perdón como testimonio del Evangelio. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:44-45. Imagina caminar por un desierto junto a tu peor enemigo, alguien que te ha causado un dolor indescriptible. Ambos están sedientos, al borde del colapso por el calor abrasador. De repente, encuentras un oasis con agua suficiente para una sola persona. Tienes 2 opciones: beber todo y ver a tu enemigo perecer, o compartir el agua que podría salvarlo, a una costa de tu propia comodidad. El perdón radical al que Jesús nos llama es como ese segundo camino. Un acto tan contrario a la naturaleza humana, tan opuesto a la lógica del mundo, que solo puede explicarse como evidencia de una realidad sobrenatural operando en nuestra vida. Cuando perdonamos a quienes no merecen perdón, estamos predicando el Evangelio sin palabras. Este pasaje de Mateo contiene una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Amen a sus enemigos va más allá del perdón básico. No solo nos pide dejar de lado el resentimiento, sino reemplazarlo activamente con amor. Nótese que Jesús no dice toleren a sus enemigos o ignoren a sus enemigos, sino amen y oren. Estas son acciones positivas, no meras ausencias de odio. Amar al enemigo significa desear activamente su bien y trabajar por él cuando sea posible. La frase para que sean hijos de su Padre revela la motivación profunda. Nuestro perdón radical refleja el carácter del Padre Celestial. Cuando perdonamos lo imperdonable, estamos permitiendo que la naturaleza divina se manifieste a través de nosotros. La ilustración del sol y la lluvia que caen sobre todos refuerza esta idea. El amor de Dios no discrimina según el mérito. La gracia divina, por definición, se derrama sobre quienes no la merecen. Cuando perdonamos a nuestros enemigos, participamos en esta economía de gracia que desafía toda lógica humana. Esteban, el primer mártir cristiano, nos brinda un ejemplo extraordinario de este perdón radical. En Hechos 7:54-60, mientras era apedreado hasta la muerte, Esteban siguió el ejemplo de Jesús en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En medio de un dolor atroz, Esteban eligió la misericordia en lugar de la maldición. Su perdón fue tan poderoso que impactó profundamente a un joven llamado Saulo, que presenciaba la escena, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. El testimonio del perdón de Esteban sembró una semilla que eventualmente transformaría al perseguidor en el mayor propagador del Evangelio de la historia. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida? Comienza identificando a tu enemigo. Puede ser alguien que te ha traicionado, un colega que sabotea tu trabajo, un familiar que te ha herido profundamente, o incluso una institución o grupo que percibes como antagonista. Pregúntate, ¿qué representaría para mí amar activamente a esta persona o grupo? Recuerda que amar a un enemigo no significa necesariamente restaurar una relación cercana, sino desear y procurar su bien genuino. Te propongo este ejercicio desafiante. Durante 30 días, comprométete a orar específicamente por el bienestar de tu enemigo. No ores para que cambie o reconozca su error, aunque eso también puede ser parte, sino principalmente por bendiciones concretas para su vida. Paz, salud, prosperidad, encuentro con Dios.
Al mismo tiempo, realiza al menos un acto tangible de bondad hacia esta persona, si es posible y seguro. Puede ser tan simple como un mensaje alentador, una ayuda práctica, o hablar bien de ella cuando surge su nombre en una conversación. Recuerda, cuando perdonamos lo imperdonable, hacemos visible lo invisible. El reino de Dios manifestándose en medio de un mundo roto. Enseñanza 7. El perdón y la comunidad de fe, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13 imagina una orquesta donde cada músico es imperfecto. Algunos tocan ocasionalmente la nota equivocada, otros pierden el ritmo momentáneamente, y hay quienes a veces entran demasiado pronto o demasiado tarde. Si cada error provocara resentimiento, la orquesta se desintegraría después del primer ensayo. En cambio, los músicos se adaptan constantemente unos a otros, ajustando su tempo, volumen e interpretación en tiempo real. Se perdonan los errores, aprenden juntos y siguen adelante. El resultado es una hermosa sinfonía que ninguno podría crear por sí solo. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, funciona de manera similar. Somos llamados no solo a coexistir, sino a crear juntos una hermosa sinfonía de gracia a través del perdón mutuo, continuo, revelando al mundo la armonía del reino de Dios. En este versículo de Colosenses, observamos primero la frase, soportándose unos a otros. El término original en griego sugiere la idea de llevar un peso, de aguantar con paciencia. Esto reconoce que vivir en comunidad inevitablemente trae fricciones y desafíos. Pablo no idealiza la vida comunitaria presentándola libre de conflictos. Al contrario, asume que habrá tensiones y nos instruye sobre cómo manejarlas. La expresión, si alguno tuviere queja contra otro, aborda la realidad del dolor que nos causamos mutuamente. Las quejas aquí no son meras molestias superficiales, sino agravios genuinos que pueden causar heridas profundas. Pablo no minimiza estas heridas ni sugiere ignorarlas, sino que presenta el camino del perdón como la respuesta divina al inevitable dolor de la vida comunitaria. La frase final, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, establece tanto el modelo como la motivación para nuestro perdón. El perdón que practicamos no es una virtud que generamos por nuestra propia fuerza moral, sino un regalo que hemos recibido y estamos llamados a transmitir. Como una corriente que fluye desde la fuente inagotable del perdón de Cristo, somos canales, no creadores, de esta gracia transformadora. La iglesia primitiva en Jerusalén nos proporciona un ejemplo poderoso de comunidad redentora. En Hechos 2:42-47 y 4:32-35, vemos una comunidad radicalmente generosa, donde tenían todas las cosas en común, y no había entre ellos ningún necesitado. Esta armonía no significaba ausencia de conflicto. En Hechos 6:1-7, surge una disputa seria entre los creyentes de habla griega y los de habla hebrea sobre la distribución diaria de alimentos. En lugar de permitir que esta tensión dividiera la comunidad, los apóstoles facilitaron una solución que honraba a ambos grupos, estableciendo diáconos para servir a las viudas desatendidas. La capacidad de la iglesia primitiva para enfrentar sus conflictos con gracia y creatividad, en lugar de divisiones amargas, testifica del poder del perdón comunitario. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Reconoce que la iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino un hospital para pecadores en proceso de sanación. Cuando te sientas herido por otro creyente, resiste la tentación de retirarte o de formar facciones. Recuerda que cada persona en la comunidad de fe está en su propio viaje de transformación. Te propongo este ejercicio. Identifica una situación de tensión o conflicto en tu comunidad de fe. Antes de hablar sobre el problema con otros, dedica una semana a orar diariamente. Señor, muéstrame mi contribución a esta situación y cómo puedo ser instrumento de reconciliación en lugar de división. Luego, busca una conversación privada con las personas involucradas, comenzando con una actitud de escucha antes que de corrección. Finalmente, identifica un paso concreto que puedas dar para fortalecer la unidad de tu comunidad, ya sea a través de un acto de servicio, una palabra de afirmación o una iniciativa que construya puentes. Recuerda,
En una comunidad basada en el perdón, nuestras heridas no son el final de la historia, sino el comienzo de un testimonio más profundo de la gracia de Dios. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con el mismo resentimiento que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: elijo perdonar para vivir en libertad, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Hemos recorrido juntos un camino transformador a través de estas 7 enseñanzas sobre el perdón. Desde comprender que perdonar es principalmente liberarnos a nosotros mismos, hasta reconocer el perdón como reflejo del amor divino, como proceso de sanidad interior, como compromiso continuo, como camino hacia la restauración de relaciones, como testimonio poderoso del Evangelio y como fundamento de la comunidad de fe. En cada paso, hemos visto cómo el perdón no es una opción para el creyente, sino el camino mismo que Jesús trazó para nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video y compártelo con aquellas personas que sabes que están luchando con el peso del rencor. A veces, Dios usa nuestras manos para enviar el mensaje preciso que alguien necesita escuchar hoy. El perdón que has comenzado a experimentar puede convertirse en la llave que abra la prisión donde alguien más está encerrado. Te animo también a compartir tu propio testimonio de perdón en los comentarios. Quizás has perdonado algo que parecía imperdonable, o tal vez estás apenas comenzando ese viaje. Sea cual sea tu historia, tus palabras pueden ser el aliento que otra persona necesita para dar el primer paso hacia la libertad. Recuerda que Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo transforma en un faro de esperanza para quienes aún caminan en oscuridad. Que el Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en Cristo, te restaure, te afirme, te fortalezca y te establezca sobre el fundamento inquebrantable de su perdón. Que experimentes no solo la libertad de ser perdonado, sino también el poder transformador de convertirte en un embajador del perdón en este mundo herido. Que cada día puedas decir con mayor convicción: perdono porque he sido perdonado, y en ese perdón encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.